Haití, ¿qué pasa en Haití? Más bien, yo diría, con lo que siempre pasa en Haití, ¿por qué Haití no entra a otra etapa? Pero es evidente que hoy estamos en una etapa aguda, en verdad aguda, de lo que sucede en Haití. La Organización Internacional para las Migraciones destacó que en las últimas 3 semanas más de 50,000 personas han huido del área metropolitana de Puerto Príncipe a causa de la ola de violencia. A esto se suman los 116,000 desplazados que habían huido en meses anteriores. Como usted sabe, muchos de ellos y ellas se encuentran particularmente en una colonia, ya hicieron una colonia allí en Tijuana, donde ha habido una integración en serio que muy saludable, diría yo, muy humana. Bueno, se dirigieron al sur del país, allá en Haití, esto lo dijo la organización. Recordemos que desde finales de febrero varias pandillas de Haití se han unido para atacar comisarías, prisiones, aeropuerto, el puerto marítimo, con un pulso contra el primer ministro Ariel Henry, lo que ha desencadenado una grave crisis humanitaria. Incluso han atacado, como se lo cuento, el Palacio de Gobierno. Bueno, entendamos qué pasa, veamos qué pasa y a ver de qué se trata todo esto para poder entender hasta dónde van a llegar las cosas, si es que hay manera de ir sabiendo. Juan Pablo Prado Lallende, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, está con usted y con nosotros. Juan Pablo, muchas gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Es un gusto. Yo te diría que quizás sería muy yo preguntarte qué pasa en Haití, pero a ver, ¿qué está sucediendo que es tan diferente a lo que ha sucedido, diría yo, en años recientes, incluso en medio de la tragedia, el temblor, en medio de muchas cosas que han sucedido? Efectivamente, nos encontramos de nueva cuenta en Haití, en esta isla que fue el primer país, digamos, independiente del sur americano, del Caribe, el país que se avisoraba como un estado nuevo, independiente, fuerte, con vigor. Hoy en día es el estado más pobre de todo el continente americano, que suma una crisis, digamos, sistémica en todos los sentidos: política, económica, social, humanitaria, en materia de seguridad, desde luego. Vemos el tema de los terremotos y en definitiva, digamos que la fallida intervención humanitaria, política, diplomática universal, vuelto país. Haití es un estado fallido en todos los sentidos, y lo novedoso es que todos estos temas han confluido. El presidente, como bien se señaló, Ariel Henry, pues fue destituido, ya no volvió a la isla, y el país está sin cabeza, está sin liderazgos, sin instituciones de por sí débiles, y las células, digamos, de las pandillas, que se suman más o menos 400, se están coordinando, están colaborando para, pues, terminar de capturar el poder de este país, el más pobre de nuestro continente. Es decir, en síntesis, es la conjunción de una serie de crisis sistémicas permanentes que hacen de Haití un estado fallido, que desde luego generan desplazamientos, sufrimientos humanos. México es un país directamente involucrado frente al tema. La Cancillería ha sacado a 34 connacionales en esta última semana, porque simplemente es imposible vivir. Y como adelantaste, tenemos a cada vez más haitianos viviendo en México en condiciones difíciles, pero que curiosamente se están paulatinamente integrando, y el caso de Tijuana es bastante emblemático, curioso e interesante, ¿cierto? Oye, Juan Pablo, ¿qué pueden estar buscando las 400 y tantas pandillas? Y además, ¿qué número tan alto de pandillas, diría yo, no, Juan Pablo? Pero, ¿qué pueden estar buscando? ¿El poder? ¿Gobernar ellos? ¿Qué supones que pudiera haber detrás de esta convocatoria? Una pregunta muy interesante. Aquí estamos hablando no de temas simplemente internos, sino de poderes transnacionales. Aquí hay intereses que van más allá de Haití. Recordemos que el anterior presidente, Jovenel Moïse, fue asesinado por células del narcotráfico colombianas. ¿Qué significa? Que no solamente Haití genera problemas en Haití, sino que son las redes transnacionales del narcotráfico, de la trata de personas,
que quieren tomarse el poder está fragmentado, el poder está atomizado, y lo que buscan es dividirse las oportunidades de negocio, del sometimiento de la gente y de la población, precisamente en un estado fallido y fragmentado. Es decir, terminar con la idea de un Estado-nación más o menos cohesionado, en aras de generar un espacio pues sin ley, sin orden y, digamos, en manos de grupos tanto haitianos del crimen como, insisto, del crimen transnacional, en donde también México lamentablemente tiene su aspecto negativo en ese sentido. Y en definitiva, pues Haití es la cooperación global y hemisférica han sido incapaces de afrontar, ni siquiera desde la prevención, mucho menos desde la parte reactiva, a esta crisis sistémica, multifuncional, multifacética que viven los 11 millones y medio de habitantes de esta isla, que recordemos, no es lejos de México. Y esto es algo, una idea fuerza que hay que subrayar. Sí. Hace poco estuve en el aeropuerto de Ciudad de México y tenemos ahí una colonia textual de haitianos que viven en el aeropuerto, que piden dinero en las calles de la Ciudad de México, que viven en Tijuana, se están integrando paulatinamente a nuestra sociedad, y Haití, por tanto, no debe ser un tema ajeno a la vida nacional ni a la política exterior de México. ¿De qué andan viviendo las y los haitianos, Juan Pablo? ¿Cómo llegan los alimentos o cómo? Porque esto coloca a la pobreza, me imagino que en grado superlativo, que de suyo ya lo es, ¿no? Absolutamente. Los haitianos en Haití viven día a día. Hay distintas ONGs y organismos, digamos, oficiales de cooperación desde una perspectiva asistencialista que textualmente le dan de comer el día al día, la cuchara en la boca a los haitianos, más lo que producen en sí mismos, por sí mismos, pero desde luego que no es suficiente. Y entonces esto genera mayor angustia y mayor poder de los grupos ilegales para dominar los centros productivos, las pocas capacidades institucionales, militares y policiales de Haití. En pocas palabras, los haitianos están sometidos al poder de unos pocos en detrimento de las mayorías, en donde el hambre, la pobreza, la enfermedad, no olvidemos los dos anteriores terremotos que ha sufrido esta esquina del continente, hacen de Haití la peor experiencia de civilización, de cooperación, de multilateralismo y de desarrollo en Occidente. Juan Pablo, ¿qué hipótesis tienes de por qué razón la comunidad internacional pareciera no voltear a ver a Haití, a pesar de que diario es centro informativo de lo que pasa allá adentro? ¿Qué le pasa a la comunidad internacional? Y te diría, ¿qué le pasa a un país como México? Con nosotros podríamos quedarnos en esto de recibir a los haitianos que puedan llegar, sacar a 34 mexicanos en Haití, que sin duda pues, es importante, pero ¿qué le pasa a la comunidad internacional y qué tendrían que hacer países como México, que pues como tú bien dices, no perdamos de vista que está cerca? El Caribe es nuestra tercera frontera. México tiene responsabilidades importantísimas en el Caribe en lo general y en Haití en lo particular. México tiene una historia de cooperación con ese país, pero ha sido insuficiente. Como insuficiente ha sido la cooperación de prácticamente todos los estados del mundo, desarrollados y en desarrollo, comenzando por Estados Unidos, por Francia, y es que Haití no es un estado geopolíticamente, geoestratégicamente importante. Esa es la de Vidrol cuando aparece en los medios de comunicación, pero ha fallado, y lo diré en una frase, la coordinación, la cooperación multilateral, proactiva y no solo reactiva en ese país que, insisto, es el más pobre del continente americano, el más necesitado, y al cual pues hoy en día, en lugar de estar apoyándole con cada vez más fuerza, muchos países están retirando personal civil y personal de sus embajadas, dejando a los haitianos a su suerte, y eso va a generar mayor migración
tendremos a más haitianos en México, donde los podremos absorber, los podremos recibir, porque aquí creo que es un tema humanitario y México pues no debe quedarse atrás en esa perspectiva para abrazar a los haitianos, a las haitianas, quienes vemos de manera cada vez más constantes en nuestras comunidades, desde el sur hasta Tijuana, que es el lugar más emblemático, donde los haitianos están trabajando en distintas empresas, en fábricas, y se están asimilando. Hace poco estuve en Haití, perdón, estuve en Tijuana. En Tijuana, y me explicaban que los haitianos son estupendos trabajadores, aguantan el rigor de las empresas que los contratan y además se están asimilando, es decir, estamos generando una especie de nueva generación de mexicano-haitianos, sí. ¿Sí? Y de otras nacionalidades en el norte de nuestro país. Y eso puede tener elementos positivos de asociación, de integración, de solidaridad de cara a un Estado fallido que en el tiempo venidero y en el corto plazo de tiempo parece que su situación no va a mejorar, sino todo lo contrario. Juan Pablo Prado, te mando un gran saludo hasta Puebla. Muchas gracias, que además van a tener elecciones intensas, por cierto. Te mando muchos saludos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.